calculador importante. Bueno, muchas gracias. Bueno, la idea mía es, luego de la invitación, es contarles en 15, 20 minutos una visión de cómo estamos, el potencial que tenemos y los problemas que tenemos. Gracias a Dios, Argentina es un país que juega el partido de la economía del conocimiento global. Es decir, nosotros tenemos un nivel de presencia internacional con nuestros profesionales que es muy interesante. Probablemente sea una de las industrias más abiertas al mundo que tiene Argentina, y eso nos da una perspectiva bastante interesante de lo que podemos ser. Entonces yo organicé esto con una breve presentación, ya digo, unos 15 minutos, me voy a ayudar con unos slides, pero la idea es que por favor me pregunten todo lo que quieran. Esto es muy debatible, esto es muy opinable, y es muy bueno que haya intercambio. Así que, si les parece, yo paso a abrir la presentación que tengo preparada y a partir de ahí seguimos charlando. Buenísimo. Bueno, lo primero es definir, básicamente, cuando hablamos de economía del conocimiento, ¿qué es qué es la economía del conocimiento? Y básicamente es un concepto todavía difuso. Uno cuando habla de industria automotriz lo tiene claro. Cuando habla de, no sé, exportación de cereales lo tiene claro. Cuando hablamos de industria del conocimiento, ¿de qué estamos hablando? Bueno, básicamente es un conjunto de, digamos, actividades que se nuclean en estos ejes. Primero, empresas de alta tecnología, de muy alta tecnología, que tienen mucha vinculación con el sistema de innovación y de desarrollo tecnológico, el I+D. Por ejemplo, nombro uno, icónica, INVAP, por ejemplo, ¿no? Una empresa que hace satélites y hace reactores nucleares. Bueno, acá está INVAP, ¿no? Empresas de alta tecnología. Argentina las tiene y gracias a Dios son muy sólidas. Después hay una cantidad de empresas nativas de este siglo, del boom digital, las empresas que nacieron con digamos, con la era digital tipo Globan, Mercado Libre. Gran parte de las startups y de los unicornios que tenemos son nativos, son empresas que han aprovechado el cambio tecnológico de esta era y han encontrado negocios y negocios de alta escala, y que podemos decir que son las empresas nativas de la economía del conocimiento. Pero la naturaleza de la economía del conocimiento, las innovaciones, afectan transversalmente a toda la industria. Es decir, una empresa industrial, la salud, la educación, el transporte, la logística, todo está atravesado por las novedades de la economía del conocimiento, sobre todo la economía digital. Esa transformación que se está dando en toda la economía está alimentada por las novedades de la economía del conocimiento en particular. Entonces hay un efecto transversal, es decir, no solo son las empresas en sí mismas, sino cómo estas empresas apalancan el desarrollo de todas las otras industrias y sectores económicos. Y finalmente está la sociedad digital, la sociedad, los individuos, las comunidades que demandan bienes y servicios digitales. Esto se ha visto muy claramente en la pandemia, como la pandemia hizo que haya una especie de salto cualitativo en el uso de bienes y servicios digitales por toda la sociedad. El conjunto de todo esto podemos llamar que es economía del conocimiento. Sin embargo, la ley de economía del conocimiento, digamos, abarca los dos primeros grupos. Y los dos segundos, lo que es más impacto social, está en algo que se llama la transformación digital de la sociedad, o cómo las sociedades van incorporando, se van actualizando con estas nuevas tecnologías. Dicho esto, este es el planteo general. Vamos a hablar más específicamente de nuestra industria. La economía del conocimiento, las industrias de economía del conocimiento tienen este eje. Necesitan educación para crear talento y el talento crea valor y el valor se exporta. Este es el eje de la economía del conocimiento. No hay economía del conocimiento sin talento y no hay talento sin educación. Entonces, acá está el núcleo de por qué Argentina juega dentro del mundo en la economía del conocimiento, porque esencialmente tiene estas tres cosas. Aún con defectos, aún con problemas, sabemos que la educación, por ejemplo, está pasando por una seria crisis, aún sigue traccionando
para que haya talento, para que haya creación de valor. Y si lo vemos sistémicamente esto, la educación, la educación pública, las universidades, Argentina tiene más de 120 universidades en todo el país, crea cientos de miles de empleos, es decir, provee a la economía del conocimiento. Hoy tenemos 450.000 empleos registrados en la economía del conocimiento. La educación provee a los empleos de la economía del conocimiento, provee el talento, las profesiones. Asimismo, hay una cantidad de empresas y de emprendimientos y startups que permanentemente están buscando las oportunidades de crear nuevo valor a partir y generar obviamente ese empleo. Ese valor normalmente es un valor exportable. Aquel que tiene una idea creativa, innovativa, tiene la capacidad de exportarlo al mundo. Argentina es un mercado suficientemente pequeño como para no contener a las empresas de la economía del conocimiento. Imaginemos a Globan siendo una empresa local. Hubiera sido imposible, ¿no? O INVAP, o Laboratorios Bagó, por decir algo. Bueno, son todas empresas que están proyectadas al mundo con presencia en 20, 30, 40 países. Entonces es una economía muy exportable, que obviamente genera un ingreso de divisas permanente al país, divisas que no requieren contrapartida de importaciones. Esto es muy importante. La gran mayoría de las industrias del conocimiento son industrias basadas en talento, en salarios, con poco requerimiento de capital tecnológico, de equipamiento. Por lo tanto, su saldo exportable es muy grande. Obviamente hace un enorme desarrollo federal. Esto es una industria que a través del teletrabajo opera en todo el país. No está localizada en grandes centros, se ha capilarizado la presencia de la economía del conocimiento y genera fuentes de recaudación fiscal sustentable. Es decir, es una industria que genuinamente aporta a la solidez, a la estabilidad económica, macroeconómica del país, con lo cual genera un ciclo de valor enorme, enorme. Nosotros decimos que es una propuesta única de valor. Es la que transforma la educación pública en exportaciones y en divisas, es decir, realmente tiene un impacto social económico muy, muy potente. No requiere mucho capital, requiere básicamente el capital que requiere es la conectividad y el equipamiento, la computadora, digamos, porque hay poca, salvo algunas industrias muy particulares. INVAP sí requiere capital, ¿no? Es decir, pero no todas las industrias del conocimiento tienen esa demanda de capital, con lo cual para un país que tiene restricciones de capital, es una industria muy aplicable, adaptable. ¿Mm? Y no genera costo fiscal. Normalmente las industrias del conocimiento tienen un alto potencial de superávit fiscal porque la base de tributación y de aportes previsionales que generan es mucho mayor que cualquier costo promocional. Por lo tanto, es una industria de altísimo superávit fiscal. Visto estos valores que tiene la economía del conocimiento, básicamente nosotros nos animamos a decir que el ingreso a las divisas que generaría un programa activo de economía del conocimiento bastaría por sí solo para pagar la amortización de la deuda externa. Es decir, el saldo, y ahora vamos a ver el caso de algunos países, el potencial económico de impulso de la macroeconomía a partir de la economía del conocimiento es enorme. No requiere inversiones de capital significativo y genera un proyecto de vida sustentable para cientos de miles de jóvenes argentinos. Es decir, es de alguna forma la gallina de los huevos de oro, y no exagero al decir esto, ¿no? Es una actividad ideal para el momento y la coyuntura de Argentina. Dicho esto, ustedes conocen que digamos, las actividades son muy diversas, pero para tipificar el concepto, podemos decir que es un sector diverso, global, imposible de ser desacoplado en el mundo. El mundo está en una fuerte expansión, hay una gran demanda de profesionales y de empresas de economía del conocimiento, con lo cual estamos en un boom global. Obviamente hay una fuerte competencia entre países y aquí viene lo que decía María Eugenia, en los países se dan políticas de atracción de la industria del conocimiento muy potentes, muy fuertes, con lo cual las empresas están permanentemente tentadas a radicarse en estos países con políticas públicas muy positivas. Tenemos una muy buena reputación, esto es un tema muy importante. El profesional argentino es muy valorado, tenemos realmente buena calidad profesional en múltiples disciplinas, con lo cual la calidad argentina, la marca argentina en esto es muy sólida.
Bueno, el despliegue federal ya lo comentamos, está pendiente de la conectividad. Argentina tiene una base de conectividad buena, podría ser mejor, hay un área ahí de inversión necesaria. Eh, Tiene un muy potente sector emprendedor, la cantidad de startups que hay son permanentes, hay 11 unicornios argentinos. El otro día estaba viendo algunas estadísticas, el valor bursátil de los unicornios argentinos es más grande que de los unicornios de España, por ejemplo. Es decir, tenemos un nivel, un ranking global de nuestra capacidad de generación de empresas y de valor que no condice con nuestro nivel económico general. Digamos, estamos jugando en varias categorías superiores. Requiere el inglés como un insumo básico, importantísimo esto. Mm. Ir al mundo implica hablar inglés, con lo cual esto es importantísimo como demanda al sector educativo. Tiene un mercado laboral caliente, muy, muy caliente, es de pleno empleo y obviamente toda persona que tiene habilidades es capturada por el sistema, pero el sistema demanda más de lo que digamos, se produce, el talento que se produce, con lo cual hay un faltante permanente de habilidades. Importantes recursos de fuentes fiscales, ya lo dijimos, y una vinculación con el sistema científico-tecnológico muy fuerte. Capturamos a través de las startups, sobre todo, pero también de los departamentos de I+D de las empresas, lo que la ciencia argentina produce. Este es el mapa general del sector de economía del conocimiento. Si lo llevamos a términos más concretos, yo puse en este gráfico básicamente un gráfico que dice dónde hay más recursos disponibles y dónde hay menos recursos disponibles y dónde hay más valor asociado al headcount o más valor asociado al conocimiento intensivo, para posicionar básicamente las oportunidades que tenemos. Bueno, por ejemplo, Argentina tiene mucha gente que hace BPO, Business Process, que podría ser contadores, administradores, etcétera, eh, no especializados, que no hablan inglés. Bueno, acá hay muchísimos. Argentina tiene decenas de universidades que forman en administración, por ejemplo. Sin embargo, estas capacidades no generan muchísimo valor. Sí genera valor el BP, el Business Process especializado. Por ejemplo, tenemos ahí a JP Morgan, que tiene acá un centro de 2.800 personas que trabajan para JP Morgan Global. Es decir, son especialistas en análisis de crédito, análisis de riesgo, matemática, etcétera, y es un centro muy, muy especializado que tiene JP Morgan, es un BPO muy especializado de altísimo valor. Y lo tiene acá y crece muy fuertemente, es una de las empresas que más fuertemente crece en el sector. Desarrollo de software, hay una capacidad de desarrollo de software, pero es mucho mejor el IT especializado, el que está aplicado a tech, a fintech, a inteligencia artificial. Ahí tenemos mucha más potencia creativa que el desarrollador de código normal, histórico. Acá tenemos un salto de calidad, tenemos que pasar de producir programadores a producir ingenieros informáticos. Este salto se está dando, pero obviamente los recursos son bastante más limitados. Y obviamente hay una cantidad de industrias como ingeniería, farma, biociencia, etcétera, que son de altísimo nivel, son de mucho valor intensivo y donde también hay ciertos faltantes de know-how. Los biocientíficos, por ejemplo, argentinos son muy, muy demandados, los ingenieros. El otro día estaba hablando con gente de la Universidad Nacional de Córdoba que me decía que les cuesta retener a los ingenieros dentro de las carreras. Es decir, hay una gran demanda en el mundo por estas habilidades. Con lo cual acá tenemos un mapa un poco rudimentario, pero que más o menos posiciona dónde están las prácticas de la economía del conocimiento en Argentina hoy en día. Somos el tercer rubro exportador de Argentina consistentemente, debajo del sector oleaginoso y del sector cerealero. Esta estadística va creciendo, se va sosteniendo, seguimos siendo el tercer rubro y tenemos una alta potencialidad de crecimiento, que es un poco lo que vamos a hablar más adelante. Estas son las exportaciones históricas. Argentina está más bien amesetada desde el año 2011, 2012, prácticamente no hemos tenido un desarrollo muy grande. El mundo ha crecido, ha seguido esta línea básicamente, y nosotros nos hemos mantenido acá. Eso es malo y es producto de que hemos tenido incertidumbre económica, brecha cambiaria, fuga de empleo,
demora en la implementación de la Ley de Economía del Conocimiento, competencia, es decir, hemos tenido diría, un ambiente bastante hostil para el desarrollo de estas empresas. Sin embargo, la industria se ha mantenido y ha crecido. La gran clave es digamos, entender que esta es una oportunidad óptima para Argentina y poner la política pública al servicio del sector, de forma tal que pueda seguir el camino que están siguiendo hoy, digo, Uruguay o Costa Rica o Colombia, por ejemplo, como países que son modélicos en esto. Así que bueno, esto es más o menos el mapa del crecimiento y la participación que tienen los distintos sectores dentro de la economía del conocimiento. Aquí el sector de exportación de servicios profesionales es el azul, es más fuerte, y el sector gris es el de servicios informáticos. Ustedes fíjense que servicios profesionales pesan mucho más que servicios informáticos hoy en día. Eso hace un perfil de país. Si hablamos un poquito más internamente dentro de lo que es la economía del conocimiento, tenemos Global Delivery Centers, les mencioné el de JP Morgan, tenemos una gran cantidad de servicios profesionales atomizados, ingenieros, arquitectos, traductores, contadores que venden ocasionalmente algún servicio al exterior. Tenemos servicios informáticos y tenemos dos prácticas que son exportación de propiedad intelectual y de servicios de entretenimiento, producciones audiovisuales, que son básicamente el conjunto de cómo se mide la economía del conocimiento. Esto la Organización Mundial del Comercio tiene esta estructura de análisis. Si analizamos esto, tenemos un problema que es la fuga de talento, es decir, los profesionales de buen nivel, ustedes saben que están tentados a trabajar para afuera cobrando en dólares. ¿Cuánto vale esto? Bueno, nosotros hemos medido que en el año pasado, en el año 2021, la exportación vía informal, la que no se registra, es de 1.800 a 2.000 millones de dólares, con una tendencia creciente. Es decir, tenemos una fuerte tendencia a que los profesionales que están formados dentro de la estructura de las industrias del conocimiento abandonen la relación formal y se vayan a trabajar al sistema informal cobrando afuera en dólares. Esto está acompañado por otro problema, que algunas empresas prefieren entornos tributarios, entornos previsionales más benignos, con lo cual, digamos, operan fuera de Argentina, es decir, mantienen su base en Argentina, pero crean unidades de operación fuera de Argentina. Buena parte de eso es por el despliegue internacional, que es una cosa saludable, es bueno que una empresa argentina se internacionalice, pero otra razón de esto, es la falta de estabilidad, la falta de funding en Argentina, muy distinto, muy difícil conseguir funding bancario, la brecha cambiaria, el withholding tax, cuando uno quiere exportar. Es decir, Argentina tiene problemas de matriz macroeconómica, de ambiente hostil económico, que hacen que muchas empresas, cuando lleguen a determinado nivel y exportan, aparte de exportar, transfieren buena parte de su valor fuera del país. Con lo cual, el sistema argentino de economía del conocimiento tiene como dos fugas, ¿no? La fuga individual de los empleados que generan esa microfuga, y el problema de que muchas empresas buquean sus operaciones fuera de Argentina o parte de sus operaciones fuera de Argentina. Es decir, nosotros producimos mucho más valor del que captura nuestro sistema. Ese es un poco nuestro sistema formal. Si uno ve la estadística del INDEC, el INDEC no ve ni la fuga de talento ni el problema del booking. Calcula solamente la estadística de lo que se registra como ingresos por Banco Central, impositivos, etc. Con lo cual, el sector de economía del conocimiento argentino es mucho más fuerte que lo que los números dicen que es. Para poner un número, voy acá, no me detengo mucho, básicamente nosotros medimos cuánto es el valor creado en el año 2021. En 2020 se habían exportado 5.600 millones. Ese valor expresado en dólares actualizados, por el problema del atraso del dólar, significarían 7.600 millones del año siguiente. El año 2021 se exportaron 6.400 millones por vía oficial y 1.800 millones por vía del mercado informal. Es decir, Argentina está produciendo más de 8.000 millones de dólares, 8.500 millones de dólares anuales de exportación de economía del conocimiento. O sea, el mercado informal pesa aproximadamente el 20% del mercado total y ese valor es creciente, lo cual es preocupante. Es preocupante.
Por lo tanto, hay la necesidad de que Argentina reaccione y cree un ambiente tributario y cambiario apto como para que ese valor quede en Argentina y no se fugue. Básicamente, si miramos al mundo, bueno, la economía del conocimiento no solo es buena en Argentina, sino es buena en todo el mundo, con lo cual en todos los continentes hay países que han desarrollado digamos, políticas específicas para la economía del conocimiento, para atraer y desarrollar economía del conocimiento. Hay casos paradigmáticos, bueno, el caso de la India, por ejemplo, con su sistema de IT muy desarrollado, pero también Indonesia, Malasia, Singapur, Filipinas, es decir, Filipinas, por ejemplo, es un fuerte exportador del servicio de conocimiento. Muy importante lo que está pasando en Europa, y particularmente en Europa del Este. República Checa, Polonia, Hungría, Rumania, Ucrania, son países exportadores de economía del conocimiento en Europa. No estoy hablando de los países líderes mundiales, estoy hablando de aquellos que están segmentados en economía del conocimiento. Y en nuestra región, bueno, básicamente casi todos los países han reaccionado a la economía del conocimiento y se han dado políticas públicas de atracción. Caso uruguayo, por ejemplo, caso Costa Rica. Costa Rica es un caso modélico de desarrollo de economía del conocimiento. Es decir, en el mundo, estas oportunidades que está viendo Argentina también las están viendo otros países del mundo. Estamos en plena competencia. El crecimiento de nuestras exportaciones respecto de otros países, medidos en la década 2020-2010, ha sido, nosotros crecimos 14%, y hay países, Uruguay, Rumania, Costa Rica, Polonia, que han crecido más del 100%. Es decir, nosotros no estamos creciendo al ritmo que crece el mundo. Estamos sosteniendo nuestro nivel de exportaciones, incluso incrementándolo un poco, lo cual hace que para una economía estancada como la Argentina luzca bien, puertas adentro, pero cuando vemos las oportunidades internacionales, vemos que otros países están sacando mucho mayor provecho de esto. Nuestra participación en el mercado global cayó del 0,44% en 2010 al 0,22% en 2021. Es decir, estamos en el 50%, la mitad de participación del share global de exportaciones que teníamos hace 10 años. Es decir, estamos perdiendo el tren. Es un poco la idea. Un caso modélico es el caso de Polonia. A mí me encanta porque uno dice, bueno, ¿cuál es el potencial de Argentina en esto? Bueno, Polonia, con una población más o menos igual que Argentina, 38 millones, con una cantidad de universitarios, 2 millones, prácticamente igual a la Argentina, con una composición, fíjense que Polonia exporta 33% de IT services y 62% de servicios profesionales, prácticamente la misma composición de Argentina, es decir, tenemos el mismo perfil de economía del conocimiento que Argentina. Ellos exportan 33.000 millones, nosotros 6.400, o sea, 5 veces más. El potencial de crecimiento argentino puede ser el de Polonia. Polonia hace 30 años era un país comunista, que estaba saliendo no tenía economía capitalista. Es decir, viene muy atrasado respecto de lo que es el clima argentino, ¿no? El modelo, la tipología argentina. Sin embargo, en 30 años ellos construyeron una industria que exporta 33.000 millones y nosotros nos mantenemos en un nivel respetable para Argentina, pero que es 5 veces menos que Polonia. Este es el potencial que tenemos. Nosotros podemos ser Polonia, no hay ninguna razón para que no podamos exportar lo mismo que Polonia. Mucho más ahora que hay el problema de la guerra de Ucrania, que ha creado una disrupción en todo lo que es el comercio internacional. Se ha vuelto al nearshoring, es decir, las cadenas de valor de Occidente se están replegando sobre Occidente, y es muy posible que el crecimiento se dé más intrazona, intraoccidente, que en comercio cruzado Pacífico, Asia-Pacífico Occidente, por ejemplo. Entonces, la economía del conocimiento ha crecido por la revolución digital del siglo XXI, por el efecto de la pandemia, que ha acelerado violentamente la aceptación de los bienes y servicios digitales, y últimamente por el nearshoring, por la posibilidad de capturar negocios dentro de la región. Europa del Este exporta 200.000 millones de dólares anuales de economía del conocimiento, y creemos que este número se va a estancar o decrecer impacto de la guerra. Por lo tanto, hay una oportunidad para nuestra región, y particularmente para Argentina, para capturar el valor de las cadenas de Occidente, que van a comprarle más
a la propia región que a los países distantes. Y básicamente, ¿cómo hacemos esto? Nosotros tenemos idea de generar, proponer al país un Plan Nacional de Economía del Conocimiento que básicamente tiene estas pautas: continuidad de políticas, incentivo al crecimiento, eh, incentivo a la inversión y sostener condiciones competitivas como marco de una política que tiene un desarrollo, que obviamente en mucho detalle que no quiero avanzar en este momento, pero básicamente mi idea era presentarles estas ideas fuertes ahora, no entrar en los planes de detalle que tenemos, pero sí contarles qué oportunidad estamos teniendo en Argentina. Y a partir de aquí, yo no quiero hablar más, porque ya hablé mucho, me gustaría que charlemos entre todos. Excelente, Luis. Realmente nos das una visión muy detallada y definiciones muy claras de cosas que venimos conversando hace 3 meses, y de la gran capacidad que tenemos y de también la dificultad para capitalizar esas oportunidades, ¿no? Porque tal vez me quedo con lo que decías, que el gran prestigio que tienen los emprendedores y la ciencia argentina y los startups argentinos. Me hizo acordar algo que también dijo Oren Gerstein cuando estuvo este año, que la Asociación de Capital de Riesgo de Latinoamérica, que tiene su sede en Nueva York, en un informe hace unos años dijo que Argentina era la mayor fábrica de emprendedores de Latinoamérica. El problema es que la mayoría está fuera del país. Y seguramente eso se debe haber agravado desde cuando se hizo este informe, ¿no? Pero tengo algunas preguntas. De empresas de alta tecnología como INVAP, ¿tenemos otras o es INVAP solamente? En el rubro de INVAP, sobre todo en ingeniería satelital, está Satellogic. Ok, Satellogic es un emprendimiento fantástico, mucho más nuevo. INVAP tiene 40 sí. y pico de años y Satellogic tiene creo que 12 o 13 años de vida, y tiene un mapeo de, digamos, un approach comercial muy, muy interesante. También está viendo algunos desarrollos. Yo conozco algunas startups que todavía no han explotado, pero por ejemplo hay startups argentinas que están construyendo cohetes, no satélites, cohetes, es decir, el vehículo que lleva el satélite a la estratosfera. Wow. Y lo están haciendo, están en fase de testeo técnico. Es decir, hay en la industria aeronáutica una capacidad latente que tiene, bueno, los dos íconos, ¿no? INVAP y Satellogic, pero también hay mucha más que esa. Y hay en biotecnología. Biotecnología tiene, bueno, algunas empresas como Bioceres o como Grupo Don Mario. Grupo Don Mario produce la semilla de soja, que el 20% de la plantación mundial de soja se hace con semilla genéticamente producida en el Grupo Don Mario. Y esta es una empresa, obviamente, que hace básicamente I+D Sí, sobre sobre las agro, semillas. ¿no? Sí. Exactamente. Y prácticamente no tiene imagen pública. Hablas de Grupo Mario, solo si sos del agro sabes de qué se trata, y es una empresa fantástica. Y como ella, bueno, hay muchísimo en todo lo que es. Eso es considerado alta tecnología. Y Bioceres, Don Mario, totalmente. Satellogic. Ok. Totalmente. Sin embargo, ahí abro un paréntesis. ¿Cuánto la estadística del INDEC recoge de esto y cómo la clasifica? Es un tema que siempre está en discusión. Nosotros tenemos la sospecha de que la estadística de INDEC no capture bajo los rubros de lo que ellos llaman economía del conocimiento todos los ítems de la economía del conocimiento. Nosotros creemos que hay buena parte de economía del conocimiento que está registrada en otros rubros. Pero no importa, eso será una cuestión de medición estadística. Lo importante es que existe, sobre todo el área, por ejemplo, bueno, el grupo Vago produce, sobre todo biogénesis Vago, todo lo que es vacuna animal, son líderes mundiales en el grupo Vago. Tienen plantas en India, en Arabia, por decir algo, ¿no? El grupo Vago es un grupo muy, muy importante. Es decir, nosotros tenemos
multinacionales argentinas, que nunca las llamamos así, pero son realmente multinacionales argentinas, que obviamente al crecer, al expandir, después Globant. Globant tiene hoy en día 30.000 empleados en el mundo, más o menos. Alrededor de 5.000, 6.000 en Argentina, pero Globant es mucho más grande afuera de Argentina que en Argentina. Sin embargo, el management es totalmente argentino, la dirección de Globant es totalmente argentina, son los 4 fundadores originales. Es una empresa argentina totalmente transnacionalizada. Y bueno, hay muchos casos como esas empresas icónicas que son, la verdad que son ejemplos, ¿no? Porque han crecido, se han desarrollado, han encontrado el nicho, lo han llevado, han vendido la idea afuera, han creado un mercado internacional. Sí, son ciclos de valor completos hechos fíjate, Global Sí, se creó en el 2003, hace sí, 19 sí. años que existe, Estaba ¿no? pensando cuando escribimos el libro Argentina Innovadora con Silvia, tenían 7.000 empleados. Eso Mm, lo publicamos en el 2017. sí, O sea que, o 2016. sí. Imagínate cómo ha crecido la empresa y cómo se internacionalizó mucho más. En ese Mucho. momento todavía la Argentina tenía un Mm. peso muy grande y ahora Sí, sí, es una Argentina es empresa. un cuarto de Global, para ponerlo en números. Colombia, han crecido muchísimo. Colombia es un país que tiene políticas públicas muy, muy favorables para la erradicación de empresas de conocimiento y tienen una población educada, digamos. Sí, El nivel de educación en Colombia ha mejorado mucho en las 2 últimas décadas, con lo cual nos empiezan a competir en talento, digamos, ¿no? Es decir, Argentina hace, no sé, 3, 4 décadas era por mucho el país más educado, tenía más una población mejor educada, con población universitaria más alta que el resto de Latinoamérica. Hoy en día esa posición ya está muy competida. sí. Y bueno, Colombia es uno de los países que ha aprovechado esto, ¿no? Y otro caso fantástico es Costa Rica. Costa Rica ha hecho de la Ah, economía del conocimiento la columna vertebral de su país. pero Este, además de los chips de Intel, que hace muchos que los producen ahí, ¿qué otra cosa tienen? no, casi todas las multinacionales tienen centros de desarrollo Ah, en Costa Rica, wow. casi todas. Costa Rica, el 25% de sus exportaciones son de economía del conocimiento. Nosotros estamos en el 7%, 8%. En Costa Rica es el 25%. Es fantástica. Es un país que encontró que la economía del conocimiento, país que hace 2 décadas no existía, no aparecía en el mapa. En 2 décadas yo visité eh, Costa Rica y la verdad que han hecho de esto bueno, Claro. un vertical, es decir, han construido la matriz económica del país con este eje. Argentina tiene otros verticales en su matriz económica, tiene el agro, tiene la industria, que son muy potentes, tiene los servicios. Bueno, lo que le falta a la Argentina es el reconocimiento de la economía del conocimiento como un vector principal de su economía. Vos fíjate que a nivel del mapa de gobierno, apenas es una subsecretaría del Ministerio de Producción. Cuando Ujú. tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Turismo, por decir algo, ¿no? Una comparación de esto. Es decir, no tiene el reconocimiento político, del sistema político, que debe tener por la potencia sobre todo la potencia de cambio que produce Sí. en Una Colombia. pregunta, y después te hago una pregunta más y después abrimos a los alumnos. En lo que vos mostrabas, la Argentina, en esos 8.000 millones de dólares que exporta, entre lo registrado y lo no registrado, gran parte, mostraste el 60% son servicios profesionales, Mm. ¿no? Y seguramente que el mayor valor agregado está cuando tenés innovaciones propias, ¿no? Como pueden ser los satélites de Satellogic o las semillas de Don Mario, etc. ¿Cómo es el tema de las patentes, de no pertenecer al Tratado Internacional de Patentes y la vinculación? ¿Cómo has visto la vinculación entre el sector científico, que es muy bueno el de la Argentina, y la producción de bienes y servicios de exportación? Sí, es muy, muy interesante la pregunta porque, es decir, la economía del conocimiento se nutre de innovación, la innovación se produce básicamente en el sistema científico. Ahí hay una relación, una vinculación que es
muy necesaria. Argentina tiene casos muy interesantes, muy buenos de vinculación tecnológica, sobre todo en el área biotecnológica. Ahí, por ejemplo, Bioceres y toda su propuesta de tratamiento de semilla transgenética nace de un desarrollo de la Universidad Nacional del Litoral, de esta bióloga Raquel Chan, que es una capa total, pero es una mujer que ha desarrollado una innovación con altísimo impacto económico y lo ha instrumentado con apoyo del CONICET. En un caso realmente es una vinculación virtuosa. Con apoyo del CONICET han creado la empresa se ha desarrollado y es una empresa de valor mundial. Ahí tenemos un caso muy positivo. Este ejemplo que ha dado fruto, digamos, a Bioceres, y que se ha dado en el litoral, en la zona de Rosario, y no es muy común, no es muy común. Sobre todo digamos, en áreas no biológicas no se da con tanta frecuencia. Eh, Prácticamente si vos tomás el CONICET como fuente, CONICET tiene más de 20.000 becados e investigadores dedicados a inteligencia artificial. Te digo, estoy trabajando con un proyecto ahora, no llegan a 100. Es decir, está bastante desprovisto el sistema científico-tecnológico de innovación puramente computacional e informática. Eso es un área Ajá. realmente débil. Ah, Y cuando tienen alguna persona de buen nivel, normalmente es capturada por el sistema privado, por claro, salario. Por salario. Entonces, claro, la claro. capacidad de retención que tiene el sistema público es baja. El otro día yo les comentaba, hablaba con un ex rector de la FAMAF, la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Córdoba, probablemente la mejor facultad que hay en astronomía y en algunas materias en Argentina, astrofísica, etcétera. Ujú, Ya que ellos tienen un serio problema de retención, porque los físicos que normalmente se quedaban a hacer la carrera de investigador, claro. Ahora eh, tienen oportunidades en el sector privado. exactamente. Entonces, hay un serio problema, yo diría, problema, esto es global, porque le pasa al sistema privado, le pasa al sistema público también. Es decir, no pueden retener el talento que producen. Lo cual es una cosa, realmente parece una tragedia griega, porque vos fíjate, es un país que hace un enorme esfuerzo en educación pública, que hace un enorme esfuerzo en educación superior, porque las universidades públicas cuestan y cuestan mucho. Las empresas capturan esos profesionales jóvenes y los capacitan, los siguen desarrollando en su cadena, en su carrera interna, y cuando tienen valor de producción global, saltan y se van. Con lo cual, toda esa inversión que hizo el país y el sistema público y el sistema privado se pierde porque el fruto de ese valor ya no lo captura el país. No vuelven impuestos, es decir, no realimenta el ciclo del ecosistema argentino. Entonces, ahí hay un serio problema. Yo diría que la mayor amenaza que tiene la economía del conocimiento hoy en día es cómo producir tanto valor como produce, que es una cosa muy positiva, pero cómo retenerlo, cómo capturar ese valor a través del el ecosistema, ¿no? El ecosistema Bueno, productivo. Ese es buenísimo. un tema que no está resuelto, definitivamente. Sí, y es un tema mundial, ¿no? Sí. Porque con la virtualización también uno puede, te contratan en Berlín, vos vivís en la Argentina, no te tenés que mudar y podés trabajar. Entonces ese es un problema, esta canibalización del talento es un problema Sí, que hay que... lo que pasa es que acá está grabado por fenómenos muy locales como es la brecha cambiaria. En otros países un así dólar es, la vale un brecha, dólar. sí, 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 Acá tal un cual. dólar vale, y ahí tenés como 7 u 8 precios distintos para el dólar. Entonces, Exactamente, exactamente. la brecha cambiaria afecta directamente la fuga de Bueno, talento. bueno. Es algo muy Bueno, serio. abrimos. ¿Quién quiere hacer la primera pregunta de los alumnos? Sí, dale, Sofía. Sofía. Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por compartir esta información. Yo casualmente trabajo en el Delivery Center de PwC, Ah, así que me sentí identificada con la información que nos compartiste, porque lo que nos está pasando es que, bueno, ya hablo con las chicas de Learning
quizás, o de Human Capital, y está pasando esto que decís vos de que los BPOs no estamos altamente capacitados, o sea, hay muchos puestos de trabajo actualmente abiertos porque hay mucha demanda de trabajo del exterior, y estamos súper hasta las manos, digamos, de trabajo, y no logramos, o sea, no logran cubrir los puestos porque quizás o los chicos que se presentan a las entrevistas no tienen el modelo mental que está buscando PwC, o bien no tienen el nivel de inglés que están buscando, porque necesitamos gente que tenga del first para arriba, y no está sucediendo. Entonces me parece que hay algo transversal que atraviesa la economía y el conocimiento, y que es la educación, y me parece como que hay que replantearse bastante los modelos educativos, creo que desde los primeros años de escuela, de escolarización, y quería saber cuál era tu opinión y cómo te parece a vos que hay que abordar este tema, y le estuvimos haciendo bastante hincapié acá en el curso, así que me gustaría saber cuál es tu opinión sobre eso. Perfecto lo que sí, Sofía, lo comparto totalmente. La educación es la fuente del talento. Si no hay educación, se corta la cadena, de valor. Hay atajos. Por ejemplo, hay ciudades del interior importantes que tienen universidades y que yo diría podrían ser a través del teletrabajo integradas en los centros de producción. De hecho, en Argencon hemos tenido y seguimos teniendo este año un plan que se llama Argencon Federal, que es promover la economía del conocimiento en las principales provincias. Estuvimos en Salta, en Córdoba, en Mendoza el mes pasado. Es decir, hay una oportunidad de que se integren comunidades que estaban un poco marginales respecto de esta economía del conocimiento, se integren al sistema y generen un plus de oferta de talento. Sin embargo, esos son atajos, esos son, la verdadera solución es el fortalecimiento del sistema educativo y, como vos dijiste, el idioma inglés. El idioma inglés pasa a ser una condición prácticamente de sobrevivencia en el mundo hoy en día. El otro día lo decía muy claramente uno de los CEOs de nuestras empresas: yo me animo a enseñarle a programar a un chico, lo que no me animo es a enseñarle inglés, me dijo. Es decir, y cierto, un chico que tiene una razonable estructura lógica, pasó un buen secundario, etc., aprende a programar, no rápido, no son cosas de semanas, pero si se pone, aprende a programar, y si la empresa lo ayuda, termina siendo un programador básico, pero en 8 meses, 10 meses, depende del curso que tome y el lenguaje que quiera. Pero inglés no lo aprende en 8 meses o 10 meses. Entonces, él me decía, la principal demanda que tenemos sobre el sistema educativo es que nos den gente con estructura de pensamiento lógico, no que sepa programar, pero que tenga pensamiento lógico, pueda articular conceptos, ¿no? Y que sepa inglés. Y el idioma también es una forma de aprendizaje de lógica, porque el idioma te enseña, la estructura gramatical te enseña lógica. Entonces se juntan los dos temas, ¿no? Nosotros no nos da la voz como para pedirle al sistema educativo de todas las provincias de las que visitamos que atiendan el tema de la formación, sobre todo en el colegio secundario, profundicen en el inglés, porque se gastan muchísimas horas. Vos tomás las currículas y hay, pero miles de horas en inglés que no producen porque se enseñan mal. Entonces ahí hay un tema estructural del sistema educativo, y bueno, lo tenemos declarado, hablado con todos los gobiernos, todas las provincias donde vamos, y de alguna forma, obviamente está más allá de la capacidad de resolución que tienen las empresas. Las empresas no te pueden enseñar inglés. O sea, casi todas tienen profesores de inglés para sus empleados, porque te pueden mejorar el inglés, pero enseñártelo de cero es muy, muy difícil. Pero bueno, comparto plenamente lo que comentás. ¿Quién más quiere? Sí. Están tímidos hoy, que generalmente son... Hola Luis, ¿cómo va? Gracias por estar acá. Antes que nada, a don Mario yo lo conozco porque le pagamos las regalías en la empresa, y es muy buena empresa, don Mario. Después me gustó
la slide que pusiste de educación, talento, valor, y dijiste la palabra sistémica con la educación, ciencia, ¿no? La palabra sistémica. Quería hacer énfasis en la recaudación fiscal sustentable. ¿A qué te querías referir con eso? Sí, vos sabés que la Ley de Economía del Conocimiento tiene un régimen promocional. Ese régimen promocional básicamente te baja la carga de las cargas patronales. Te da un bono por el 70%. Vos pagás las cargas patronales de un empleado y el 70% de ese costo lo recuperás. Eso es una promoción que te da el Estado para las empresas de la economía del conocimiento. Entonces ahí se llama un costo fiscal. Esto le cuesta al Estado, digamos, no cobrar el 100% de las cargas patronales, sino el 30% de las cargas patronales. Yo argumento totalmente distinto, porque si esa empresa que está recibiendo esa promoción crea trabajo, ese nuevo trabajo compensa con sus propios aportes de cargas provisionales, impositivas, etcétera, compensa largamente el costo de la promoción. Nosotros hicimos unos números a escala y te da que un empleado nuevo que se cree en el sector, en el ecosistema, compensa la promoción de 3. Es decir, dicho de otra forma, una empresa que crece 30%, 33% su dotación, pasa de 100 a 130 empleados, ya genera superávit fiscal, porque compensó todo el costo de la promoción que recibió por los 100 originales. Entonces, este sector, como crece mucho en empleo, es un sector de alto crecimiento de empleo, es un sector de pleno empleo, con lo cual las empresas crecen, no crecen más justamente porque tienen el límite de la generación de talento, ¿no? De la captación de talento, lo que decía Sofía, que algunas veces no encuentran la gente. Pero como es un sector que crece fuertemente en dotación, es un sector de alto superávit fiscal. Y esa es la razón por la que la gran mayoría de los países se pelean por esto. Es decir, los países no son altruistas. Un ministro de Finanzas o de Economía o de Hacienda de cualquier país quisiera tener una industria como la de Economía del Conocimiento por la fuente que tiene de no solo la recaudación impositiva y previsional. Pensá que es población muy joven, con lo cual digamos, al sistema previsional le viene muy bien una inyección de población joven en su ecuación total, sino por el ingreso de divisas que produce. Entonces es por la recaudación tributaria, por la recaudación previsional y por el ingreso de divisas, es el mejor negocio que puede hacer un Estado. Entonces de ahí que muchos países lo quieren esto, ¿no? Además, como vos decías, el efecto también modernizador de las industrias tradicionales, ¿no? Que ese es el otro impacto positivo. En eso hay que decir que este gobierno ha tenido muchos programas de promoción de la aplicación de novedad, digamos, de innovación tecnológica en pymes. Es un programa muy interesante que desarrolló Desarrollo Productivo en este gobierno. Me pareció de las mejores cosas que vi hacer en este campo. Y que se implementó, además de plantearlo, se está implementando. Sí, exactamente. Mira qué bien. Un dato muy positivo. Entonces, ustedes en Economía del Conocimiento, en Argencon, ¿incluyen bioeconomía, AgTech? ¿Está incluido? ¿No? Sí. Okay. Sí, nosotros somos una asociación de empresas, no somos una cámara, ¿no? Sí. La cámara es la representación total de un sector. No, nosotros somos una asociación de empresas, que como toda asociación es un club, digamos, de alguna forma, pero nuestra intención es la representación de las principales empresas de cada sector. Por ejemplo, nombré a Bagó. Bueno, Laboratorios Bagó es socio de Argencom. INVAP es socio de Argencom. Globant o Accenture o IBM son socios de Argencom. JP Morgan, que es un... Pero, ¿y Bioceres también? No, Bioceres todavía no. Trabajan con nosotros algunas cosas, pero no son... Pero en el marco de ustedes... Pero están en el marco conceptual de lo que hacemos. Sí, lo consultamos muchas veces. Sí. ¿Y energías renovables entra también en esto o no? ¿Energías renovables me dijiste? Sí. No. Sí, nosotros tenemos socios y tenemos vinculadas, empresas vinculadas, a las que no le cobramos membresía porque básicamente son pymes o startups que están creciendo, con lo cual cobrarle una membresía de socio a una startup es casi un contrasentido.
Pero sí, en ese grupo hay energía renovable. Está esta empresa que te comenté de cohetería. Okay. Es decir, hay una cantidad, unos 50 empresas aproximadamente que son vinculadas a Argencom sin ser socias. Y socios somos 44. ¿Sí, alguna pregunta más? Sebastián. Sí, dale, Sebastián. Ahí está. Bueno, gracias por la pregunta. Viene por el lado de la educación en cuanto, un poco nos compartiste, pero quería saber si la educación o los programas son lo que están mal o son ineficaces o hay que reformar más ampliamente el sistema educativo argentino. No sé si soy claro con la pregunta. Sí, mira, yo trato de ser pragmático en esto. La reforma del integral del sistema educativo argentino es una macro tarea que es necesaria porque todos los sistemas educativos en el mundo están impactados por las nuevas tecnologías. Pero yo pondría las cosas un poquito más cortas, ¿no? Es decir, en el campo de lo que se puede hacer. Por ejemplo, la educación está desestructurándose. Por ejemplo, la irrupción de una empresa como Digital House es un cambio fuerte en el mapa educativo, ¿sí? Obviamente Digital House es oneroso, es una empresa que te vende su capacitación, pero genera una disrupción, porque te genera carreras cortas muy orientadas a las tecnologías modernas que generan salida laboral. Entonces Digital House pasa a ser un integrante del sistema educativo argentino, a pesar de que no lo es, porque no es reconocido. Vos tomás el sistema educativo argentino, no está reconocido como una empresa privada comercial, sin embargo es importante. Hay universidades que empiezan a ofrecer carreras nuevas, que antes no existían. Hablo de San Andrés, por ejemplo. Exactas acaba de abrir el año pasado una carrera de ciencia de datos nueva, que entiendo que tiene muy buena aceptación en cantidad de inscriptos. Entonces, algunas universidades tradicionales empiezan a desarrollar carreras específicas para el sector. Y hay yo diría, una posibilidad todavía que me parece poco explotada de romper las carreras tradicionales en carreras más cortas. Es decir, en generar, por ejemplo, un ingeniero, no en un tramo que te recibe de ingeniero, sino en 3 tramos, que te recibe de ingeniero básico, ingeniero especializado y ingeniero senior, no sé, algo por el, en las distintas carreras. Es decir, la estructura de las universidades podría redefinir la estructura de las carreras, la oferta de las carreras, para que haya estudiantes que hacen el primer tramo, el primero y el segundo, o si quieren, hacen el tercero. Recibirse de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires demanda más de 10 años en promedio. Con lo cual no todo puede aguantar, el estudiante puede aguantar 10 años estudiando, ¿no? Entonces hay que reconocer socialmente, digamos, vos tenés que hacer una oferta educativa que sea comprable por tu público, por tu comunidad. Bueno, hay poca gente que puede estudiar 10 años seguidos para ser ingeniero. Promedio. Este es un tema muy importante que, bueno, hace como por lo menos 10 años que se discute, de que las carreras en la Argentina son larguísimas, que tendría que haber licenciaturas de 3 años, como ya existe en todo el mundo, ¿no? Después la maestría 2 años más, y ingeniero o doctor. Pero si la licenciatura te toma 5 o 6, y si quieres hacer una maestría ya, no hay carreras cortas y títulos intermedios, y por eso hay tantas personas que no se gradúan, ¿no? Porque es un sistema pensado muy a la antigua, y la gente talentosa encuentra trabajo, entonces no se gradúa. Este es un gran problema, pero que el sistema académico no lo termina de resolver, especialmente en el sector, en las universidades públicas. Bueno, ha sido fascinante, Luis, podríamos seguir hablando mucho más, pero ya estamos
sobre la hora, y creo que quedó claro cómo hay países pequeñitos como Costa Rica. La semana que viene vamos a tener a Caro Gutiérrez, que nos va a contar la estrategia de Uruguay. Países pequeños que no tienen ni los unicornios, ni los científicos argentinos, ni un sistema educativo. En Uruguay sí tiene un sistema público muy de una larga tradición, pero que en Costa Rica no. Y sin embargo, que están dando... están teniendo resultados muy importantes y ocupando lugares por la continuidad en las políticas públicas y porque tienen esto como una visión estratégica del país, ¿no? Al igual que Colombia. Así que vemos el gran potencial de Argentina, pero si no tenemos una estrategia de país, que es el enfoque de este seminario, y un convencimiento, tenemos casos aislados de éxitos, pero que finalmente no traccionan para generar la riqueza que el país necesita cuando hablamos de sacar a la gente de la pobreza y todas las cosas y volver a crecer de una manera sostenida. Así que bueno, gracias Luis. Y, a ustedes, gusto, y bueno, las veces que quieran me llaman y charlamos. Sí, te vamos a volver a invitar porque es fundamental tu conocimiento y tu visión, y además que nos vas actualizando de dónde estamos parados, en relación a nuestros vecinos y también al mundo. El caso de Polonia también, fascinante. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, Luis. Gracias, Luis. María Eugenia o Roberto, quiero hacerles una consulta, soy del grupo 4. Sí. Vieron que ustedes nos habían dado 2 fechas para exponer, el 29 de junio y el 6 de julio, creo. Florencio y yo, que somos 2 integrantes del grupo 4, él tiene un evento en el trabajo el 29 de junio y yo tengo una capacitación presencial. ¿Podríamos elegir el 6 de julio para exponer nosotros por esto que les compartimos? Eso, no sé. No sé si... La realidad es que tienen que estar presentes en el horario del curso en los dos días. Ese es el tema, que deberían estar todos presentes en eso. Sí, yo voy a estar presente, por ejemplo, pero voy a tomar la clase desde la oficina. Y bueno, y como la capacitación empieza temprano, va a ser un poco difícil para mí exponer el 29. No sé, Florencio, si también... Sí, yo parecido como vos, digamos, voy a intentar estar presente, sí, o sea, pero exponer va a estar complicado, yo también voy a estar desde la oficina. Y Fabi, fíjate, después vemos cómo lo tratamos de ver. Pero a las 7 de la mañana empieza la capacitación en la oficina, no creo, ¿no? No, pero si no se puede, por ejemplo, yo me voy a ir a cursar a la oficina y podríamos ser de los primeros, si no, en exponer. O sea, eso Claro. se podría, si Porque no... por eso es tan temprano el horario, para que quienes trabajan... Sí, yo quería señalar que hay muchos alumnos que hoy a veces hay poca concurso, ¿no? Faltan bastantes alumnos o llegan muy tarde, estamos al final del semestre, pero la verdad que hay que estar toda la clase desde las 7 de la mañana y no irse antes, que veo que muchos ya se fueron, y se fueron ya hace como 10 minutos. Ese es un tema que espero que los ayudantes hablen con todos los integrantes de los grupos, que eso no es lo que esperamos, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, si lo de la fecha de exposición, ¿eso lo ven con vos, Fabi, o cómo es? Sí, en verdad se puede hacer una excepción. La realidad es que no se debería, porque cuando se inscriben en el curso saben que esa disponibilidad de tiempos la deberían tener. Pero bueno, vemos con el resto de los equipos. Y estas son como las fechas de examen. Entonces, sí, exacto. Sí, en caso de que no sea posible, igual no se preocupen porque el curso también lo doy yo una parte, así que de última pregunto si se puede reprogramar, no sean problemas. O sea, solamente quería saber si era posible, como había 2 fechas, pero bueno, no pasa nada. Sí, perdón, a veces es medio complicado cumplir entre la facu y el trabajo. Sí, es verdad. Se entiende, lo que pasa que también me parece en algún punto no equitativo para todos, porque no van a saber qué equipo da, sino tienen que estar todos presentes,
y preparados Ah, y para nos dar. van llamando. Listo, no Claro, sabíamos cómo o era la sea, dinámica tampoco. Bueno, listo. sí, Entonces porque si yo no es voy a como que tratar de... algún equipo va a tener más tiempo de preparar, no, la fecha de terminación del trabajo debería ser la misma para todos los equipos, para que todos tengan ese mismo tiempo, y después, bueno, por una cuestión de tiempo, de que no pueden poner todos el mismo día, vamos a ir diciendo, pero bueno, después lo vemos en específico. Pero Listo, listo. Y gracias igual por la información. Yo ahora voy a reagrupar en el trabajo. No hay problema. Muchas gracias sí, igual. si lo podés Ok. hacer, sería mucho mejor, digamos, como para que estén todos Buenísimo, en igualdad de gracias. condiciones. Nada, chicos. Sí, pero no sabíamos cómo era la dinámica de exposición, así que listo, ya está. Gracias por aclararlo igual. No, la semana que viene, como dije recién, vamos a tener, por un lado, a Graciela Sicho, que en el tema de biotecnología y CONICET es una persona que sabe muchísimo porque es investigadora del CONICET, ha sido directora, miembro del directorio del CONICET y además trabaja en INSUD como directora de investigaciones y fue una de las creadoras de GRIDEX y también de la Cámara de Biotecnología, así que esta vinculación entre el sistema científico y la producción, que es algo no tan habitual, ella es una persona que tiene mucha experiencia. Y por otro lado, Carolina Gutiérrez, que es una economista argentina que se fue a vivir a Uruguay el año pasado, la contrató el Ministerio de Industria y Producción de allá, para que coordine los programas de innovación que había y para definir una estrategia para el país, y ella va a compartir esta estrategia con nosotros. Bueno, y además es un orgullo que sea una argentina la que se ha puesto al frente de esta iniciativa, así como también es otra argentina la que está al frente de la fundación del Plan Ceibal, que es el tema de la educación digital en Uruguay, ¿no? Bueno, muy bien. Solo un comentario para los equipos y un poco en función de lo que se les pidió del tema de la visión generalizada, es, más allá de pensar en esta visión como para arribar a esta visión corta y más concreta para Argentina, también vayan pensando en los roles que cada equipo fue trabajando asociado a esa visión, por si tienen que ajustar algún desvío en cuanto al rol que eligieron, si no está alineado con la visión que estamos conversando, o sea, nada, que vayan avanzando con eso, porque estamos en las rectas finales, más que nada. Bueno, y entonces las presentaciones, ¿por qué no recordás de vuelta la duración, la estructura, Fabi, que el otro día... Sí, son 20 minutos por equipo. Ahí lo que recomiendo es, cuando ya tengan el tema de lo que utilicen para la exposición, sea un PowerPoint, sea una animación, que lo ensayen, que se cronometren, porque lo que suele pasar, me pasa en el otro curso a veces, es que dicen 5 minutos más y lo que me gustaría es que no lleguen con ese apuro de contar todo lo importante al final, ¿sí? Y que lo ensayen, no repitiendo información que ya están mostrando en los slides, por ejemplo, sino que, bueno, hagan este ejercicio internamente que les va a ser importante para después transmitir la presentación final. Pero va a tener 20 minutos. La idea no es cortarlos, pero bueno, tómense ese tiempo de controlarlo, cómo están llegando con lo que quieren contar, y bueno, pongan foco en ese storytelling que van a utilizar. Sí, el tiempo es importante y Muy. no se puede pasar de tiempo porque estamos con exactamente justo, así Exacto. que le avisaremos 5 minutos antes cuando Sí. falten 5 minutos y a los 20 se termina, así que tienen que armar la cosa para que quede justo, ¿no es cierto? Eso es importante, llegar al tiempo. Entonces eso hay que practicarlo, hay que verlo, pero hay que llegar, hay que ir manejando el tiempo para poner realmente lo importante y poder transmitirlo y que quede claro para todo el mundo. Y que no es un Sin capricho, mucho ¿no? En la tiempo. vida profesional uno a veces tiene 15 minutos para hablar con un CEO y contarle algo y que convencerlo y bueno, y traerse la carpeta con un aprobado. Entonces no es capricho, sino que es también parte del entrenamiento de ustedes como profesionales que van a hacer en breve. Después las Sí, imágenes... cada vez hay menos. Sí, las imágenes muy visuales,
son Eso. ayuda a memorias, no es la tesis puesta en slides, sino son ayuda a memorias para ustedes y con los datos principales, ¿no? Es bastante más esquemático y más que sea atractivo visualmente que leer mucho texto. Exactamente, es que sea una ayuda a memoria para ustedes de lo que van a decir. ¿Ok? Sí, por eso les digo que el entrenamiento o el probarlo, digamos, el ensayar, es importante, ¿no? Yo el lunes estuve tomando en el otro curso de estrategia y algunos decían, me falta, pero yo les decía, bueno, es parte de ese entrenamiento que no me repiten lo mismo que ya estoy leyendo en el slide, ¿sí? Porque pierden tiempo en sumarme información a lo que ya está en el slide. Entonces, bueno, eso se entrena. Bueno. Sí, es importante eso para todas las cosas, como estábamos planteando, ¿no es cierto? Las charlas que hay en los congresos se van reduciendo. En una época eran 40 minutos, después pasaron a 30, después a 20, después a 15 y a 10 inclusive. Entonces, nadie aguanta cosas muy largas. Entonces tiene que poder transmitirse en poco tiempo esto. Por ejemplo, en los concursos para profesores, yo el otro día estuve de jurado. En los concursos que hay, se da un tiempo de media hora para exponer los temas que toquen, media hora. No se puede leer, o sea, las transparencias que hay que usar tiene que ser por ahí con alguna cosita, pero no se puede poner cosas que se lean, no se puede escribir cosas en una transparencia, ahí queda eliminado el concurso. No te podés pasar ni 2 minutos de la presentación, ni quedar 2 minutos cortos, ni más de 2 minutos cortos. O sea, el punto es si la presentación, la persona que va se sigue pasando, se lo corta y ya queda fuera del concurso. Si queda corta, y el puntaje que tiene la presentación le baja a la mitad. Con lo cual hay que medir, y eso es importante. Eso es el reglamento en los concursos también. Entonces, hay el tema de tiempo para todas las cosas, en todos los lugares es importantísimo poder controlarlo y saber cómo terminar a tiempo. Y en este caso, que es el trabajo final de la carrera, es importantísimo también no pasarse y no quedarse corto. Entonces, llegar al tiempo que corresponde, tienen ese tiempo y tienen que transmitir todo en ese tiempo. Y no con escritos ni cosas, porque eso no tiene ningún valor. La persona que está no lo puede ni leer, no entiende, uno está leyendo una cosa, están hablando de otra, eso no sirve para nada. Bueno, lo van a poder hacer, no se asusten, están requete preparados. Y nos vemos el miércoles a las 7 en punto, que tenemos 2 invitados, no lleguen tarde, y díganle a los compañeros y compañeras que por favor lleguen a horario. Bueno, buenísimo. Buena semana, hasta luego. Luego. Buenas semanas. Buena semana. Gracias. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego. Chao. Chao. Bueno, ya estamos en la recta final. Sí, por eso le dije esa palabrita, porque sé que a veces, por más que sepan, dice, uy, ya,